Bueno, primero, gracias a todos por venir. Es un placer estar aquí hablando de este tema que sabéis que me gusta mucho, con gente como vosotros, que también me gustáis mucho. Gracias también a Vicens y a la gente del Instituto por dejarnos este espacio y poder hacer la presentación. El título puede parecer igual un título muy pomposo, muy pretencioso, ¿no? La mejor presentación de tu vida. No va por aquí, ¿eh? No va a haber fuegos artificiales ni estas cosas que a veces me habéis visto hacer en algún sitio. No lo vamos a hacer, va a ser algo más bien sencillito. Hasta el final de la presentación no os voy a explicar realmente qué significa este título de la mejor presentación de tu vida, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es... Eso no sé qué es. Es algo del ordenador. No formaba parte, ¿eh? Ya está. Bueno, vamos a ver... A los que hacemos PNL nos gusta mucho hacer una cosa que es modelar, que básicamente consiste en, cuando hay cosas que te funcionan y cosas que no te funcionan, pues intentar describir cuáles son unas y cuáles son las otras, ¿no? Pues vais a ver un poco mi modelo personal a la hora de hacer presentaciones, que está basado un poco en las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional. Es un modelo basado en éxitos, pero también en fracasos. Hoy os enseñaré solo los éxitos, lógicamente. Luego, cuando apaguen las cámaras, os enseño los fracasos, ¿no? Es muy simple el modelo, es muy simple. Por eso os decía que no esperéis fuegos de artificios. Yo he podido hacer presentaciones en escenarios muy diferentes, a veces incluso escenarios creados ad hoc para hacer una presentación determinada, ¿no? Bueno, eso siempre ayuda, o sea, poder hacer cosas espectaculares siempre es una ayuda de más, pero en mi experiencia lo importante no es eso. Lo importante son otras cosas muy sencillas, que las hagas como las hagas, si las haces, funciona bien. Entonces lo que vais a ver hoy es súper simple, es PowerPoint y un señor y nada más, ¿eh? Muy simplito. Y como es muy simple, pues es para todos. Por lo tanto, cuando salgáis de aquí, vais a tener que probar, arriesgaros y hacer cositas de estas. Cualquier persona, lo que os voy a explicar, lo puede hacer. Entonces no vale aquello de que es que yo soy mal presentador, no, ¿vale? El modelo que os enseñaré es un poco un modelo tipo caja de herramientas, quiere decir que os voy a enseñar algunas herramientas que son indispensables. Si no usas esa herramienta, no vas a poder hacer nada. Y luego os voy a dar herramientas, digamos, más complementarias. Herramientas que si quieres las usas, si no, no las usas. Dependiendo de la ocasión, pues necesitas la llave inglesa o necesitas un destornillador, ¿no? Bueno, ¿parece bien esto o qué? ¿Sí? Bueno, pues entonces avanzamos. Con el primer mensaje es, tus presentaciones son importantes, ¿vale? Entonces, le voy a preguntar aquí al amigo Marc. Todas las respuestas son buenas, todas son válidas. Te voy a preguntar tu opinión, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante hacer buenas presentaciones? ¿Por qué es importante hacer buenas presentaciones? Para poder comunicar bien lo que deseas. Excelente, poder comunicar bien lo que tú quieres. Lo que quieres a la audiencia. Muy bien, ¿y Carol qué opina? Para causar un impacto y crear algo diferente, ¿no? La audiencia. Excelente, muy interesante. ¿Y Jordi? Transmitir algo que realmente es importante para ti y transmitirlo de la manera que quieres. Poderlo transmitir muy bien. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Georgina. Para convencer. Para convencer. Muy bien, excelente. ¿Y Georgina? Para influir. Muy bien, yo os voy a dar otra razón porque las presentaciones son importantes. Es una que no solemos decir, ¿no? Mirad, si pongamos aquí una gráfica con lo que tú haces en el día a día de tu trabajo, ¿no? Seguramente la mayor parte de tu trabajo haces muchas cosas y hay una pequeña parte de tu trabajo que haces presentaciones, ¿no? Desde esta perspectiva las presentaciones son poco importantes. Pero si entonces tú coges y miras el impacto que esto tiene en jefazos... Y cuando digo jefazos me refiero a esos jefes que solo te encuentras en el ascensor, que no saben nada de esto, no tienen ni idea de esto, pero que cuando sales a hacer esto están ahí prestándote toda su atención. Pues claro, si miras el impacto en jefazos, pues la cosa cambia. Entonces, coñas aparte, cuando hacemos una presentación estamos presentando básicamente dos cosas. Presentamos esto, pero presentamos esto. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante, porque como aquello que decía que el anuncio, en las distancias cortas te la juegas, pues en las presentaciones te la juegas en la empresa, porque eso queda grabado en la mente de los jefazos y de ahí depende gran parte de tu evolución profesional, ¿no? Consecuencias que tiene esto, y esto nos pasa a todos, ¿no? Consecuencias, ¿qué nos preocupa a la hora de hacer una presentación? Claro, como yo me estoy exponiendo a mí mismo delante de un grupo de personas, me expongo como profesional, me expongo incluso como persona ante los demás, estoy demostrando quién soy, lo que hago, incluso me expongo ante mí mismo, yo mismo, la imagen que doy luego me impacta también, ¿no? Pues entonces por lo general, cuando vas a hacer una presentación, lo que más nos preocupa es lo que ocurre aquí.
lo que ocurre aquí, en este lado de aquí, lo que vaya a hacer yo, lo que vaya a pasar en las transparencias. Esto es lo que nos suele preocupar, nuestra atención se centra en esto. Tanto es así que normalmente cuando vamos a hacer presentaciones solemos tener nervios. Los nervios no son a ver si voy a conseguir influirle, a ver si voy a conseguir convencerle. Los nervios son más bien un pequeño gremlin que nos va diciendo, a ver si la voy a cagar, a ver si voy a quedar en blanco, a ver si, ¿sí? Entonces, por lo general, nuestra atención más bien suele estar aquí, ¿no? A lo largo de mi experiencia lo que he visto es que es paradójico que cuanto más tu atención se pone en este lado de la presentación, peor te sale. En la medida que tú pones tu atención en tus preocupaciones, en ti, en el contenido, cuanto más pones el foco aquí, peor sale. Es una paradoja. En cambio, cuanto más pones el foco a lo que ocurre aquí, o sea, aquí, ¿sí? Entonces te sale mejor. O sea, te olvidas precisamente de los gremlins, te empiezas a preocupar de ¿y esta chica qué estará pensando ahora con esa cara?, ¿no? Empiezas a pensar en esto. O cuando preparas la presentación, luego lo veréis, te empiezas a preguntar un poco qué es lo que quiero que ocurra aquí, entonces cuando te sale mejor. Muy bien. Entonces, ¿vosotros qué es lo que queréis que ocurra aquí? ¿Qué queréis que ocurra aquí? Patricia, ¿tú qué quieres que ocurra allí? Bueno, yo quiero influenciarles, ¿sí? Pero que ellos mismos se convenzan. Que ellos mismos se convenzan, muy bien. ¿Y tú, Lina, qué quieres que ocurra ahí? Que se interesen. Que se interesen. Excelente, muy bien. ¿Y tú qué quieres que ocurra ahí? Si es que quieres que ocurra algo. Sí, que se despierte inquietud, una ansia de... Excelente, muy bien. Muy bien, ¿y por aquí qué decís? Estás haciendo así como que no me pregunte, que no me pregunte. Vale, muy bien. ¿Qué quieres que ocurra aquí? ¿Qué te gustaría que pasara aquí? Bueno, que lo que comunico sea... que puedan entender lo que comunico. Que puedan entender lo que comunico, excelente, muy bien. Muy bien, mirad, normalmente cuando hacemos una presentación tenemos varios objetivos de lo que queremos que ocurra aquí, pero yo voy a centrar la presentación en dos cosas que son las dos cosas fundamentales que tienen que ocurrir, que si no ocurren, ninguno de estos objetivos que habéis marcado se va a cumplir. Estas dos cosas son, cuando yo tengo una audiencia, lo que yo quiero lograr son dos cosas. La primera, hacer que la gente piense. Ese es mi primer objetivo. Tengo que arrancar el motor mental de la gente y hacer que la gente... la maquinaria empiece a funcionar, que haya movimiento en la parte cognitiva, ¿no? Pero luego además quiero hacer que la gente sienta cosas. Si yo consigo hacer que la gente piense cosas, si consigo que la gente sienta cosas, la gente se va a movilizar. ¿En qué dirección? Puede ser que vaya en la dirección que yo quiera, puede ser que vaya en la dirección contraria, pero si no hay movimiento, jamás conseguiré mi objetivo. Por lo tanto, los dos grandes objetivos son estos, ¿sí? La presentación está estructurada en estos dos grandes bloques. Os voy a hablar un primer bloque de qué cosas podemos hacer para hacer que la gente piense, y luego este otro segundo bloque de qué cosas podemos hacer en una presentación para hacer que la gente sienta cosas, ¿no? Entonces empezamos con el primero, hacer pensar. Entonces decimos, bueno, yo tengo aquí a mi público querido y quiero que piense, ¿no? Por lo tanto, ¡toma ya! A pensar. ¡Ostras! Quizá demasiado. ¿Qué pasa? Si yo meto mucha matraca cognitiva, la máquina, este motor, se bloquea, se queda gripado, no puede arrancar, no puede avanzar. Por lo tanto, no nos referimos a esto con hacer pensar. Si yo cojo y le meto esto, hombre, entonces tampoco genero movimiento, incluso se puede sentir hasta como molesto, que me tratas como un tontorrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos exactamente decir cuando decimos que lo que queremos es que la gente piense? Pues mira, lo que queremos es, a la audiencia, queremos meterles ahí, en este punto de aquí. Esto es lo que yo llamo el punto de flujo del pensamiento. ¿De qué va esto? El punto de flujo es un punto en el cual tu cerebro piensa con mínimo esfuerzo, pero con gran cantidad de movimiento. Es un punto de, energéticamente, gran rentabilidad energética. Casi no haces esfuerzo, pero vas pensando, vas pensando, vas pensando. Sería como la velocidad de crucero, ¿no? Que es una velocidad en la cual, con el mínimo gasto energético, consigues desplazarte lo máximo. Pues el cerebro, pensando una cosa, la tendencia natural del cerebro es pensar. La tendencia natural del cerebro no es no pensar, aunque a veces parece que lo sea. Pero la tendencia natural del cerebro es pensar. Si yo os digo 1, 2, ¿qué ha aparecido en el cerebro? 3, muy bien. Si veis un anuncio de alguien que coge un croissant y se queda así, ¿qué os está enviando vuestro cerebro? La imagen de ñaca y el sabor. Si vais por la calle y veis a alguien que se parece a vuestro amigo, ¿qué aparece en vuestra cabeza?
la cara de vuestro amigo. La tendencia natural del cerebro, el cerebro ha sido creado para pensar, y el cerebro, en condiciones normales, busca pensar, busca cosas, hay un trabajo que hace continuamente, y si no, que alguien intente estar 5 minutos sin pensar, es muy difícil, porque el cerebro intenta buscar orden en las cosas, el cerebro intenta buscar grandes bloques de conceptos, el cerebro intenta encontrar cosas familiares. Entonces, la tendencia natural del cerebro es esta, y lo que tenemos que hacer nosotros a la hora de hacer una presentación es darle carnaza, que quiera picar, toma, clac, clac, le das al cerebro un poco, un poquito, y el cerebro, y entonces el cerebro se mete en esta zona de flujo, en la cual, con mínimo esfuerzo, hace muchas cosas. Hay un mito que dice que las presentaciones no pueden durar más de 20 minutos, porque si no la atención de la gente decae. Entonces ese mito es inexacto. Yo diría que no pueden durar más de 20 minutos y son aburridas. Porque si tú te vas al cine, te puedes pasar hasta 3 horas viendo una película que te gusta, ¿sí? El tema es el tema es ser capaces de encontrar el punto de flujo. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues ahora os voy a dar pequeñas claves muy sencillas de 4 o 5 cosas que podemos hacer para que el pensamiento clac, 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 engrane y ¡boom!, esté allí. ¿Qué? ¿Estáis ahí en el punto de flujo o qué? ¡Qué cabrón! Bueno, pues vamos a ver la primera de las cosas que podemos hacer para hacer pensar. Marc, ¿tú sabes lo que es esto? No sabe lo que es. No lo sabe. Yo pensaba, pregúntale a un tío. Pero no, me he equivocado de tío. Una bujía, muy bien. ¿Y para qué sirve una bujía? ¿Qué hace una bujía? Suelta una chispa, muy bien. ¿Y si no suelta la chispa, qué pasa con el motor? Que no arranca. Pues ahora os voy a explicar la bujía, la chispa que hay que meterle para que el motor este de pensamiento arranque. Es una chispa que, si no la hacéis, todo lo demás que os explico no sirve para nada. Por lo tanto, esto es la base, lo más importante, hay que hacer esto. Si no lo haces, da igual que te compliques la vida con historias varias, no podrás arrancar. ¿Cuáles son? Muy sencillo, siempre tienes que aportar algo útil. Y cuando decimos algo útil, tiene que ser algo útil para la gente que tienes delante, no para ti. Para ti puede ser muy útil, pero igual te encuentras con una sorpresa. Para que más sea útil, tienes que estar seguro de que siempre aportas algo nuevo. Lo nuevo puede ser que el concepto que tú traes es nuevo, pero también puede ser nuevo la manera en que tú lo explicas. Tú aporta algo nuevo, algo que genere interés. Esta es absolutamente la base para poder arrancar. Por lo tanto, como esta es la base, siempre recomiendo que cuando haces una presentación, siempre, lo primero que hagas es explicar por qué es útil. Nosotros lo hemos hecho. Lo primero que hemos hecho ha sido preguntar por qué son importantes las presentaciones. Porque una vez tú engranas con esa necesidad, ya estamos ahí en el punto de flujo. Lo segundo también es importante, empieza explicando tus credenciales. Aquí Vicens os ha explicado un poco, pues bueno, yo a qué me dedico y porque esto que os traigo aquí os tenéis que creer que funciona, ¿no? Normalmente tenéis que presentar credenciales, o bien del que presenta, o bien de en qué basáis la presentación. Y esto siempre al principio. Por lo tanto, para hacer pensar, lo primero, aporta algo útil y nuevo, ¿sí? Lo segundo es... Georgina, tú que estás a punto de casarte. Sí. Este anillo que lo ves... ¡Tiene más! ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves muy caro? Muy caro o muy barato este anillo. Caro. Pero si en lugar de presentártelo así, te lo hubiese presentado así, ¿lo ves más caro o más barato? Más barato, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Es algo que pasa, que cuando te ofrecen muchas cosas, las desprecias todas. Entonces, a la hora de presentar es lo mismo. Cuando vayáis a presentar, menos es más. Por lo tanto, hay que simplificar. Si traéis 5 conceptos maravillosos, pero son muy largos, muy pesados, se hacen la competencia entre ellos, pierden el valor. Traed uno solo si hace falta, pero ese entonces se valora más. Es como si, tengo hambre, aquí tienes un croissant y eso croissant ahí. Tengo hambre, 32 croissants, no. Se te quita el hambre. Pues lo primero es, menos es más, hay que simplificar. Hay un estudio que está hecho para temas de consumo, ¿no? Pero que dice básicamente que no solemos basar nuestras decisiones en el número de argumentos, sino más bien basamos nuestras decisiones en la facilidad con la que entendemos estos argumentos. Por lo tanto, no os preocupéis por el número de cosas que vais a explicar, si queréis movilizar, si queréis convencer. Preocuparos porque entre bien. Porque la neurología es muy lista, pero también es muy tonta. Si mientras yo estoy tratando de entender algo, siento dolor, ese dolor no queda asociado al proceso de entender, queda asociado a lo que me están explicando. Esa es una de las razones por las cuales a muchas personas las mates no les gustan.
porque cuando se lo han enseñado era con dolor, ¿no? Por lo tanto, muy importante, hay que simplificar, ¿no? Esto, claro, esto muchos de vosotros decís, sí, es verdad, ¿no? Pero si ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre simplificamos. Entonces, os voy a explicar una historia que yo creo que no os ha pasado nunca. Vas a hacer una presentación, ¿sí? Y entonces dices, bueno, tengo que presentar un tema, voy a explicar estos conceptitos, simple. Pero claro, si explico estos conceptos, les tengo que meter esto, y entonces ahora lo entienden mejor, ¿no? Pero, bueno, también hay que meter esto porque entonces, ahora sí que es completo, ¿no? Y entonces vas a tu jefe y dices, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Entonces se lo mira y tal, y dice, hombre, está bien, ¿eh? Está bien, pero yo ya que vienen a ver la presentación, ya que vienen les metemos esto también. Coño, sí, pero ahora entonces no entenderán, pero entonces metámosle esto. Bueno, ¿ahora qué? Ahora está mejor, ¿no? Y entonces vamos al jefe del jefe, le presentamos, ¿no? Y entonces se lo mira así, dice, uy, no, esto no, ¿eh? Mira, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación está mal. Mal no está. Yo no diría que está mal. Yo más bien diría que es como una especie como de boñiga. Pero espera, que no lo digo con mala... Esto es un alfarero. El alfarero cuando va a hacer un jarrón o lo que sea, no va poniendo trocitos según... No. Él coge toda la arcilla que necesita y en el proceso va quitando la que le sobra. Entonces, ¿está mal esta historia aquí? No está mal, a no ser que te pienses que ya se ha acabado. Claro, si el alfarero te vende esto, pues no compras. No compras. Por lo tanto, menos es más. Hay que simplificar, ¿sí? Y esta es la base un poco de poder hacer algo que sea procesable, porque si no, no lo vamos a poder procesar, ¿no? Bueno, entonces, ya que estamos hablando de arcilla y de... Lo siguiente es darle forma. Tenemos una cosa más sencillita, la hemos simplificado en la medida de lo posible, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para darle una forma que fluya, que aquello entre fácilmente en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, para darle forma, vamos a hacer aquí un pequeño juego con Georgina, por ejemplo. ¡Otra vez! Mira, Georgina, te voy a enseñar un cuadrito. Míralo bien, 3 segundos. 2, 3, te doy 2 más. 4, 5. Vale, ahora... ¿Me podrías explicar cómo era este cuadro? Complicado, espera. Te pongo este. ¿Qué tal este? Igual que el otro. ¡No, hombre, no! No es igual que el otro. Este está ordenado. Entonces, fijaros, coñas aparte, hay una cosa fundamental que utiliza nuestro cerebro para procesar la realidad, y es el orden. Nuestro cerebro es un buscador de orden. Nuestro cerebro se mueve en un entorno súper complejo, en un entorno que tiene que procesar muchísima información. Su mecanismo fundamental para gestionar toda esa complejidad es crear orden, ¿sí? Por lo tanto, en una presentación, si queremos darle forma, lo primero tenemos que decidir un poco cómo vamos a ordenar los contenidos que vamos a dar. A grosso modo, tenemos 2 maneras de dar orden. Son las 2 mismas maneras en las cuales nosotros, por ejemplo, explicamos una historia, o son también las 2 mismas maneras en las que, por ejemplo, hacemos un dibujo. Hay 2 maneras de hacer un dibujo, ¿no? Una es esta, coges, haces como un esbozo general del todo, y entonces poco a poco vas entrando en los detalles. Tú desde el principio sabías que esto era un tigre o una leona, ¿no? Pero poco a poco vas entrando a ver más cositas, más colores, más historias, ¿sí? Y poco a poco vas construyendo la imagen, pero desde el principio sabiendo dónde estás. Aquí vamos de lo general a lo particular. Hay otra manera de hacer un dibujo, o de explicar una historia, o de hacer una presentación, que consiste en, no, voy a saco. Desde el principio lo que hago ya es todo con detalle. Chiqui, 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 chiqui. Y no es hasta el final, cuando terminas el dibujo o terminas la historia, que tu cerebro, clac, dice, ¡ah, es una ardilla! ¿Sí? Entonces, una es la manera, digamos, deductiva de explicar, la otra es la manera inductiva. ¿Cuál es la mejor? Mi recomendación es, si tú tienes una presentación larga, una presentación donde es difícil ser capaz de construir toda la estructura por ti mismo, da primero la visión general y entra después en los detalles. Y cuando digo largas, digo más de 20 minutos. Si tú tienes una presentación corta, entonces esto es carnaza buena para el cerebro. Que tú vayas explicando los trocitos y dejar que la gente diga, ah, coño, pero entonces yo lo que veo, aquí veo un gran esquema de esto, ¿sí? Por lo tanto,
lo primero, démosle forma, démosle orden, decidamos si queremos hacerlo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Para dar forma, hay otra cosa más también interesante, y aquí con la ayuda de Carolina, que me va a decir qué objetos ves aquí. Pues Cubiertos, gorras, coches, ratoncitos y móviles, muy bien. Y aquí, mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque está agrupado en bloques. Esta es otra de las cosas que hace el cerebro. El cerebro tiene la tendencia natural de coger las cosas que se parecen y ¡chum!, hacer lo que en inglés llaman chunking, hacer grandes pedazos de cosas, ¿sí? Le es más fácil procesar toda la complejidad si la complejidad la deshace en pedazos. ¿Cómo te comes un dinosaurio? A trocitos. Pues eso es lo que hace el cerebro. El cerebro, el dinosaurio de la realidad, hace trozos, clac, 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 clac. Por lo tanto, si nosotros cogemos y la información que tenemos, que hemos simplificado, la agrupamos en forma de bloques, esto es mucho más fácilmente procesable. El cerebro pasa por aquí con máximo rendimiento. Una cosa más que tenemos que hacer para dar forma. Bueno, yo puedo he simplificado conceptos, yo puedo coger y los conceptos los puedo haber incluso agrupado en bloques, ¿no? Pero me falta algo más. ¿Quieres un poco de agua? ¿No? Dime que sí. Dime que sí, porque si no me chafas el tema, ¿no? Esperaba que dijeras que sí. Bueno, el tema es que los conceptos son como el agua. Entonces, si yo quiero traspasarte conceptos, ¿no? Entonces, ahora aquí viene el show, ¿no? Digo, pues bueno, te voy a dar un poco de agua. Toma, toma, toma. No puedo, ¿no? Espera, espera. Voy a intentar de nuevo, si lo hago más deprisa, a ver, vamos a ver. No te puedo dar conceptos. No te puedo dar agua. Es muy difícil. Salvo que yo coja los conceptos y entonces los meta en una estructura. Entonces yo cojo la estructura, la puedo llenar de conceptos y esta estructura puedo coger y te la puedo dar. ¿Bien? Por lo tanto, lo siguiente, y tengo mocho y todo, lo siguiente fundamental que tenemos que hacer, tenemos que darle estructura al tema, darle una estructura. Yo hago los conceptos, los agrupo, pero entonces los meto en una estructura que me va a servir para hacer viajar esos conceptos, ¿sí?, y transportarlos a mi querida audiencia. Y eso es fundamental. ¿Y qué decimos con una estructura? Estructuras pues puede haber de muchos tipos, ¿no? Una estructura puede ser algo de este tipo, que tienes un gran concepto, del cual emanan otros conceptos, ¿no? Esto podría ser la estructura de una presentación. O una que a alguno le sonará, que tienes un concepto básico, que si no haces esto no lo hagas, y etcétera, ¿no? Puede ser una estructura piramidal. O puedes hacer una estructura, por ejemplo, de mesa, ¿no? Que es, tengo 4 grandes pilares en los cuales no se aguanta el gran concepto, ¿no? O puedes coger y hacer un bucle, ¿no? Son conceptos que se van retroalimentando. Hay infinidades, tantas como queráis. La presentación de hoy tiene una estructura muy sencilla, es hacer pensar, hacer sentir. Eso es lo único que vamos a ver. Esa es la estructura, cómo hacer pensar, cómo hacer sentir. A veces nos pasa esto como con el agua, ¿no? Con los conceptos. Si no le damos estructura, es como que lo del anuncio ese de, oiga, que su coche va perdiendo dinero, ¿os acordáis? Hay presentaciones que dices, oiga, que estás perdiendo conceptos, ¿no? Sales de la presentación y te gotean todos los conceptos. Tenemos que darle estructura y dentro de lo posible, una cosa muy interesante que para mí ha sido muy útil descubrir es que si hacemos que la estructura esté presente tanto como podamos a lo largo de la presentación, para el cerebro es mucho más sencillo, porque sabe en todo momento dónde está. Entonces yo en todo momento os voy enseñando el hacer pensar, hacer sentir, hacer pensar, hacer sentir, y en todo momento sabéis dónde estáis y sabéis más o menos en qué punto estáis, el esfuerzo que os queda, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siguiente cosa, dale forma, buen orden, buenos bloques, buena estructura. ¿Hasta aquí bien? Seguimos. Bueno, entonces yo ya he lanzado mi barco con conceptos ¡shum!, hacia la audiencia, y entonces el barco se acerca a puerto. Y cuando el barco se acerca a puerto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El práctico ha subido, sube el práctico, ya están llegando, han parado la máquina. Amarrar, muy bien. O sea, cuando yo te lanzo un barco cargado de conceptos, tengo que hacer una cosa muy importante que es amarrar los conceptos. Nuestro cerebro, las ideas no le salen de manera, digamos, aleatoria. El cerebro normalmente suele pensar utilizando la asociación. Cuando surge una idea, es que antes había una idea anterior que estaba relacionada. Si nosotros queremos lanzarle algo y que eso se quede ahí enganchado, lo tenemos que asociar con cosas que ya existen. Cosas que ya existen, cosas conocidas, que estén relacionadas, usar metáforas, emplear historias, es decir, los conceptos son como cosas que lanzamos en un barco y entonces le enviamos a... ¿Sí? Y entonces eso se queda, clac, clavado.
¿De acuerdo? Por lo tanto, lo siguiente, emplear la asociación, y con esto ya casi tenemos el apartado de hacer pensar. Y una última cosa, una estrategia muy interesante. El cerebro necesita, cuando yo hago un discurso, donde hablo mucho, donde enseño muchas cosas, necesita pistas para saber qué cosas son las más importantes, dónde se tiene que agarrar para construir, ¿no? Y entonces eso es muy importante que lo hagamos. También necesita pistas o ayuda para que lo importante se quede ahí grabado permanentemente, ¿no? Entonces, para lograr eso, hay una cosa muy útil que es lo que llamamos la estrategia 3D, que la hemos estado empleando a lo largo de toda la presentación. La estrategia 3D consiste en di lo que vas a decir, dilo y di lo que has dicho. Por lo tanto, recordad, para hacer pensar, aporta algo útil y nuevo, menos es más, simplifica, dale forma, emplea la asociación y utiliza la estrategia 3D. ¿Hasta aquí bien? ¿Cuánto tiempo llevamos? Poco, ¿no? Ah, media hora ya, madre mía. Bueno, por lo tanto, ahora, ¿dónde nos vamos? Al bloque de hacer sentir. Entonces, el bloque de hacer sentir también empieza con una chispa. Hay una cosa que tú puedes hacer, que es fundamental, que si no la haces, tú puedes intentar que la gente sienta muchas cosas, pero si no haces esta, sentirán a un nivel muy bajo. Entonces, me vais a ayudar, entonces yo voy a pasar la pelota por aquí, uy, Marta no me la va a coger, y te voy a preguntar, todas las respuestas son válidas. Para ti, para hacer sentir a la audiencia, ¿cuáles crees que son las cosas más importantes que podemos hacer? Sonreír. Sonreír, interesante, muchas gracias. Tira, tira. Venga, vamos a preguntar por aquí. Rosa. Hacerles participar. Hacerles participar, muy bien. ¡Qué rápido hemos llegado! Hemos llegado rápido. ¿Por aquí? Enfatizar. Enfatizar, muy bien, interesante. Y por aquí, vamos a ver, ¿quién la coge? Emocionar. Emocionar, muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues por aquí ya más o menos habéis rascado el tema. Mirad, hay una cosa que es fundamental. La chispa para hacer que la gente sienta, la chispa fundamental es que la gente participe. Por una razón muy sencilla. Cuando tú estás presentando algo, digamos, hay dos niveles de trabajo. Uno es lo que sería el contenido, aquello de lo que estamos hablando. Pero luego hay un nivel que es el que realmente importa, que es el de la relación con la gente. Entonces, ¿cómo van a estar las máquinas de pensar y las máquinas de sentir si no participan? Si en el fondo no están en la presentación, si solo estás tú. En el fondo, cuando tú haces participar a la gente, lo que haces es que reivindicas que están allí. Y cuando tú haces eso es cuando entonces todas las emociones se empiezan a vivir de manera más intensa. Por lo tanto, lo primero, hacer participar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, empleando las preguntas, que las preguntas, si nosotros miramos un poco cómo van las emociones a lo largo del tiempo en una presentación, si no haces nada tiende a ir así la cosa, pero cuando tú le vas metiendo preguntas, la gente, la emoción, va subiendo. ¿Cómo ha empezado la presentación yo? He cogido aquí a Marc y le he preguntado. Entonces, ¿esto para qué me ha servido? Pues Marc se ha puesto como una moto. Pero los demás, ¿qué habéis pensado? Mierda, me toca a mí. ¡Mierda! A mí también me pueden preguntar. Y vuestra intensidad emocional ha hecho ¡cuidadito! Y os habéis activado. Hacer preguntas es muy importante, porque hace sentir, pero también hacer preguntas, ojo, a medida que tú vas haciendo la presentación es como si fueras a comprar y vas llenando el carrito de cosas, ¿no? Entonces, cuando lo vas metiendo, pum, 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 tal cual va viniendo, aquello se queda como... Pero cuando tú haces preguntas, ¡pam! Entonces, es como si cogieras el carro, lo reordenaras y entonces te cabe mucho más, te queda todo más estructurado. Es decir, hacer preguntas no solo ayuda a hacer sentir, hacer preguntas obviamente ayuda a hacer pensar. La pregunta es fundamental. Incluso en aquellas presentaciones con grandes jefazos, 1, 2 preguntas estratégicamente metidas, ¡pam!, les vas a subir toda la emoción a ellos, ¿no? Muy bien. Eso sí, hay que hacer las preguntas bien. Hay que hacer las preguntas bien. Porque claro, si dices, ¿me puedes decir el resultado exacto de esta operación, por favor? ¿Qué te pasa? Que es posible que no pueda, ¿no? ¿Quién sabe decirme? Yo no sé. Entonces, puede ser que hagas sentir mal. Por lo tanto, las preguntas que tú tienes que hacer, ¿para qué son? Las preguntas buscan a que la gente se sienta bien, por lo tanto, son preguntas que todas las respuestas son válidas. Son opiniones personales, son perspectivas, son desde tu experiencia, cómo lo ves. Este tipo de preguntas son preguntas que la gente libremente puede contestar, siempre está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Segunda cosa a tener en cuenta, la ley de las preguntas a la audiencia. La ley de las preguntas a la audiencia dice lo siguiente, dice, si tú lanzas una pregunta a una audiencia, la probabilidad de que alguien la responda es inversamente proporcional al número de participantes.
Por lo tanto, si vas a empezar a hacer preguntas en un foro como por ejemplo este, ¿qué hay que hacer? Dedito. ¡Mal! Por favor, ¿me puedes responder a esta pregunta? Porque si no, nadie va a contestar. Por lo tanto, hay que hacer preguntas, pero hay que hacerlas bien. Que hagan sentir bien y además hay que ver cómo hacer, cuándo empiezas a saco, cuándo no. Muy bien. La otra cosa para hacer fomentar la participación es muy importante, hay que felicitar esa participación. Cada vez que una persona participa, pues da una respuesta, da su aportación personal, nos trae, digamos, a la reunión su valor, eso tiene un valor incalculable desde un punto de vista personal y también seguramente técnico, ¿no? Por lo tanto, es muy importante nuestro agradecimiento sincero a la gente que participa y nos da feedback, entonces es cuando lo hacemos sentir realmente bien, ¿no? Y lo contrario, no hay que hacerlo. A veces nos preguntan cosas y les castigamos. No, porque tal... No. Siempre es posible, aunque la pregunta... A veces hay preguntas incluso malintencionadas, ¿no? Preguntas que no están preguntando, te están cuestionando a ti, ¿no? Pues bueno, hay una fórmula para esto, una fórmula que la práctica ha demostrado que funciona muy bien, que es nunca respondas sí, pero. Siempre responde sí y. No, porque tú cuando tal, esto tal, pero a mí no me funciona. Sí, efectivamente. Y también funciona cuando... ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto parece muy raro, ¿no? Pues yo es una cosa que practico. Entonces, claro, aquí otra vez es que tenemos dos niveles, el nivel del contenido y el nivel de la relación. A nivel de contenido, lo que te digan siempre es verdad, porque todo el mundo tiene razón. Y lo que tú digas también es verdad, tú también tienes razón, lo que pasa que es cuestión de encontrar esas dos razones donde se encuentran, ¿no? Pero el problema no es un problema de contenido, el problema es un problema de relación. El problema es que hay una persona que quiere dar un posicionamiento concreto delante de la audiencia, y entonces tú también quieres dar un posicionamiento delante de la audiencia. Entonces, a nivel de relación, cero conflicto. Sí, efectivamente, gracias por tu aportación, muy buena, muy interesante, en estos casos seguramente es así, y hay casos en los que nosotros nos hemos encontrado los que de manera que no entras en conflicto, le agradeces a la persona que participe, que eso está bien, y al mismo tiempo puedes continuar, exponer tu punto de vista sin conflicto en el nivel relacional y trabajando el tema desde el punto de vista más de contenido, que es lo que en ese momento interesa. Entonces siempre felicitar. Muy bien, para hacer sentir, por lo tanto, fomenta la participación, pregunta y felicita. Lo siguiente, para hacer sentir, el lenguaje es diferente que para hacer pensar. El de hacer pensar, mucha gente lo utiliza, pero para hacer sentir, por ejemplo, este no es un lenguaje evocador. O sea, el lenguaje este va dirigido a la cabezota, a hacerte pensar, y no te creas, según cómo no te hace pensar mucho. Esto no es evocador, ahorra números, y si vas a dar un número, dale contexto al número, que tenga un significado, que tenga un impacto, que tenga algo que le mueva ese número, ¿no? Por otro lado, esto tampoco es evocador, o sea, trata de ahorrar palabras al máximo. Lo que se trata es utilizar maneras de comunicar que vayan directas a la emoción y más que palabras, por ejemplo, podemos utilizar las imágenes. Las imágenes tienen un poder evocador muy superior al de las palabras, especialmente en el contexto de las presentaciones, nos dan muchísima información, digamos, desde un punto de vista de la retentiva, son mucho más interesantes porque nos ayudan a que los conceptos se queden súper claros y que se queden. Y por lo tanto es interesante emplear cuantas más imágenes mejor. De hecho, para evocar, la transparencia ideal, que yo, digamos, he llegado a mi conclusión, la transparencia ideal siempre es menos de 10 palabras y una imagen, si queréis movilizar una emoción. A medida que pongáis más palabras, en la medida que no sirve. Problema, ¿por qué nos cuesta hacer una transparencia con menos de 10 palabras? Nos cuesta porque dices, ostras, a ver si me olvidaré de esto, a ver si me olvidaré de aquello, no me vendrá el no sé qué, no me vendrá el no sé cuántos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando he ayudado a la gente a desarrollar su estilo de presentación, etc., una de las cosas que hacemos es una técnica que es la técnica de los anclajes. Alguno por aquí lo ha sufrido, ¿no? Básicamente consiste, es muy sencillo. Detrás de una imagen tú siempre quieres explicar algún rollete, ¿no? Pues entonces tú miras la imagen y explicas el rollete, te lo explicas. A ti mismo, ¿me gusta? ¿Así me gusta? Sí. No, un poco más así, lo vuelves a explicar hasta que te gusta. Este es el rollete que quiero explicar. Una vez lo explicas, decides una palabra que para ti resume el rollete. Y cuando tienes esa palabra te quedas mirando la transparencia durante 2 minutos repitiendo la palabra como un animal. Mirando la transparencia. Repites la palabra, repites hasta que la palabra es que no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Reconocéis esta sensación cuando repites una palabra? Entonces lo que te ocurre ya te puedes olvidar. Cuando vayas a hacer la presentación,
en cuanto veas la slide, ¡pum!, te aparecerá la palabra en la cabeza y todo el rollito que venía detrás va a venir todo solo. Por lo tanto, no hay que preocuparse por poner muchas palabras en las transparencias, hay que utilizar pequeños anclajes que, ¡pum!, nos disparen todo lo que queremos decir. ¿Sí? ¿Que alguno quiere explicar sus experiencias con la sangre? Muy bien. Otra cosa muy importante, emplea objetos. Cuando tú sacas un objeto, sacas el agua y lo tiras por aquí, o el mocho, ¿no? Cuando sacas la pelota, lo que haces es que estás llevando el tema al momento presente. Entonces, la neurología nuestra es mucho más sensible a lo que ocurre ahora mismo, en este mismo momento, y le presta mucho más atención y le importa mucho más. Empleemos objetos. Este es un ejemplo de una presentación espectacular, no me acuerdo el nombre de la chica, que ha hablado de cómo ella tuvo un problema de un infarto cerebral y todo lo que le pasó, y la chica aparece en la presentación y trae un cerebro humano a la presentación. Hombre, tampoco os paséis, pero la presentación es espectacular. Trae objetos, ese tiene un gran poder evocador, ¿vale? Lenguaje evocador. Siguiente cosa, hombre, antes lo habíais comentado por aquí, el ritmo. Mirad, si yo quiero hacer sentir, lo primero que tengo que pensar es que las emociones no son lineales. Las emociones suben y bajan. Necesitan un ciclo de este tipo. Primero la emoción se genera, crece y luego baja. Si yo pretendo hacer una presentación donde todo el rato esté haciendo la presentación al mismo nivel, con todos los conceptos, todo de la misma manera, entonces lo que voy a lograr es... La emoción va a hacer así. Esa presentación de 20 minutos, no puedo hacer más de 20 minutos, ¿sí? Sin embargo, si en mitad de la presentación yo empiezo a gestionar un poco ese ritmo y hacer que en momentos determinados, ¡pum!, el nivel suba, pues entonces puedo ir acompañando estas emociones y sintonizando yo con las emociones que tiene la audiencia, y cuando hace falta las emociones suben, y cuando hace falta puedo coger y hacer que quizás en algún momento el nivel pase a ser distinto, por ejemplo, cuando empleas el silencio. Por lo tanto, hay que gestionar el ritmo, hacer que las emociones suban, que bajen. Hay momentos de todo en una presentación. Cosa fundamental, mirad, os podéis olvidar de todo lo que os he explicado, ¿vale? Pero lo que os voy a explicar ahora, no. Mirad, nunca hay que hacer esto, porque te cargas el ritmo de la presentación. Esto no hay que hacerlo. Es una cosa muy sencilla, pero ¿cuántas presentaciones, cuántas se hacen así? Que es, ¡rum!, te sacan todo el texto allí, y entonces ¿qué ocurre? Ocurre que yo estoy hablando, entonces auditivamente me seguís un rollete, pero visualmente estáis leyendo, estáis en otro sitio, otro rollete. Ni me hacéis caso a mí, ni hacéis caso a la presentación. Y más que yo gestionar la presentación, la presentación me gestiona a mí. Lo que hay que hacer es que cada frase aparezca cuando la dices, porque entonces tú marcas el ritmo y entonces logras el máximo impacto. Por lo tanto, cada texto, un clic. ¿Sí? Siguiente cosa, por lo tanto, hemos dicho, fomenta la participación, emplea un lenguaje evocador, gestiona el ritmo, énfasis, silencios y clics. Y ya el último petardacillo, ¿sí? El último petardacillo, ¿alguien conoce el concepto? ¿Quién es físico de aquí? Nadie se atreve, pero hay algún físico, ¿eh? Nadie es físico. ¿Alguien conoce el concepto de campo? No hacía falta ser físico, ¿eh? Agricultura. El concepto de campo, un campo es una región del espacio que se ve afectado por algún tipo de fuerza. ¿Sí? Pues, por ejemplo, el campo magnético, ¿no? El campo magnético es una región del espacio donde hay magnetismo, o el campo eléctrico es una región del espacio donde hay electricidad, ¿no? Pues las emociones generan un campo. Esto es así. Entonces, de manera que cuando uno siente una emoción, hay una región del espacio donde esa emoción, esa sensación, vibra, y esa emoción se contagia a los demás. Entonces, ¿y esto de qué va esto? ¿Qué es lo que pretendo deciros? Lo que pretendo deciros es que vosotros tenéis que emitir las emociones que queréis generar. Esto es fundamental. Si tú no vibras con esa emoción, no la vas a generar en los demás. ¿Qué hay que hacer? Cuando planteas una presentación, debes decidir estratégicamente qué emociones quiero yo generar en la audiencia. ¿Qué emociones quiero generar? Por ejemplo, para mí, en esta presentación, 2 emociones que yo os quería transmitir. La primera, curiosidad. La segunda, ilusión por hacer algo chulo, ¿sí? Entonces, primero decides cuáles son las emociones que tú quieres generar, y segundo, te las generas. Y entonces tú sabes que hay momentos en slides concretas que tú en ese momento te vas a sentir de esa manera, y te lo programas. ¿Cómo? Pues visualizando esas cosas que te hacen sentir, por ejemplo, curiosidad, en ese mismo momento, o visualizando esas cosas o esas razones que te hacen sentir, por ejemplo, ilusión, en ese mismo momento. Pero la cuestión es, decide estratégicamente qué emociones quieres generar y piensa cómo vas a hacer para sentirlas.
para en ese momento vibrar. Y igual que te puedes anclar, por ejemplo, un mensaje de todo lo que quieres explicar en una slide, también te puedes anclar la emoción que tú quieres transmitir mirando esa slide y repitiéndote a ti mismo esa emoción, ¿no? Y con esto ya terminamos. Fomenta la participación, lenguaje evocador, cambia el ritmo y emite emociones. Entonces aquí tenéis la presentación completa. Os he preparado más un regalito. Cuando salgáis os voy a dar una chuletita a cada uno, que además es formato tarjeta de crédito, o sea, ya para toda la vida, para que me llevéis con vosotros. Y ahora sí os voy a decir el significado de qué significa realmente esto de la mejor presentación de tu vida. La mejor presentación de tu vida no es una presentación espectacular. La mejor presentación de tu vida siempre es la siguiente. Porque la mejor presentación de tu vida es la que vas a hacer mejor hasta ahora. Y siempre, 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 si tú te intentas desarrollar, si tú intentas hacerlo mejor, la siguiente es la mejor. Entonces, ¿por qué os explico esto de que la mejor tiene que ser la siguiente? Porque aquí hay muchas cosas que podéis hacer, seguro que muchas de ellas las hacéis, seguro que otras no. No os animo a hacerlo todo de golpe en la próxima presentación, pero sí os animo en la próxima presentación a incorporar una cosa. Y ya será la mejor presentación de tu vida. Y en la siguiente presentación incorporáis 2 cosas y volverá a ser la mejor presentación de tu vida. Y así siempre mejorando hasta el infinito. Vale, muchas gracias. Un último truquito, que a este Tony le moló. Mira, si tú tienes una presentación que hay más de 7 oyentes, por menos de 7 no ha sido testado, podéis probarlo a ver si funciona, y entonces al final de la presentación tú pones muchas gracias, la gente aplaude.